esta noche. Carlos Caro Coria, abogado penalista. Carlos, buenas noches. Bienvenido una vez más. Buenas noches, Pancho. Gracias por la invitación. Bien, la pregunta que quiero tratar de responder en esta oportunidad es ¿por qué Martín Vizcarra no tiene una prisión preventiva? Pongo como referencia este tuit que ha publicado el día de ayer Juan Cheput. Él dice: todos los expresidentes, cuando han tenido problemas con la justicia, han sufrido o sufren detención. Menciona Fujimori, Toledo, Humala, PPK, Castillo, o han estado en vías de sufrirla, haciendo referencia a Alan García. Keiko Fujimori, sin ser funcionaria pública, también ha pasado por ese trance. Susana Villarán, siendo autoconfesa de su delito y habiendo sido funcionaria pública, está en libertad. Martín Vizcarra, que acumula delitos e investigaciones desde su paso como gobernador de Moquegua, también está libre. ¿Por qué esas distinciones? ¿Es o no una doble vara? ¿A qué se deben los privilegios de Vizcarra? Es la interrogante con la que nos deja en su tuit Juan Cheput, exministro de Trabajo. Primero, Carlos, ¿qué te parece si vamos a lo básico, ¿no? ¿Cuántas investigaciones tiene Martín Vizcarra en su contra? Porque hablemos de gobernador de Moquegua y como presidente del Perú. Son tiempos distintos, pero igual están entrelazados, ¿no? Exactamente, ¿no? La investigación más importante que tiene Martín Vizcarra, por la época en la cual era gobernador regional, es por la aceptación de coimas o prebendas por una serie de proyectos de infraestructura suscitados durante su periodo como gobernador. Recordemos que este caso lo gatilló el equipo especial Lavajato. El doctor Germán Juárez es el que estaba a cargo de la investigación y en su momento incluso llegó a pedir la prisión preventiva para Martín Vizcarra, cuando ya no era presidente. Sin embargo, el Poder Judicial no amparó esta petición. Luego de ello, ya como presidente de la República, Martín Vizcarra tiene por lo menos 5 o 6 investigaciones en curso, desde el vacuna gay hasta el último que se ha conocido esta semana, porque habría recibido coimas en el propio Palacio de Gobierno por proyectos de infraestructura. Ahora, investigación es una cosa, ¿cuántas acusaciones tiene Martín Vizcarra? De momento una. Solamente la que una. Tiene precisamente por la época en la cual era gobernador regional. Por la que piden 15 años. Exactamente, ¿no? Bien, ahora, ¿qué cosa estipula, qué cosa considera el Poder Judicial para pedir o para conceder la prisión preventiva en caso de la Fiscalía lo pidiera? Acá hay una doble vara, sin duda, ¿no? Porque sin duda alguna. Si vemos la historia de todos los expresidentes y políticos que han pasado por el sistema en los últimos años, prácticamente a todos se les ha dado prisión preventiva, más allá de si se impuso bien o mal. Lo cierto es de que la mayoría han estado bajo prisión preventiva. Eso incluye Humala, Keiko Fujimori, García, con la suerte que corrió, como ya todos sabemos, etc. Pero en el caso del señor Martín Vizcarra tuvo mucha suerte, ¿no? Porque por un lado le cayó el pedido de prisión preventiva durante el COVID, lo que implicaba por parte de los tribunales un uso algo más excepcional, un poquito más excepcional de la prisión preventiva, pero por otro lado estaba el tema del peligro de fuga, ¿no? Que es el tema clave acá. Entonces, el tribunal consideró que no había, digamos, un indicio claro de que Martín Vizcarra se fuera a fugar o fuera a rehuir la acción de la justicia o fuera a entorpecer la actividad probatoria. Ya no estaba en la presidencia, ya no tenía poder y creo que por ese lado tampoco se equivocaron, porque Vizcarra, más allá de los TikTok, que pueden ser risibles, sigue en el Perú, o sea, no se ha ido, no se ha escapado, ¿no? Entonces, esa comparecencia, podríamos decirlo en cierto modo, la tiene bien ganada. ¿En qué circunstancias debe ser aplicada la prisión preventiva? Porque es un recurso que ha sido altamente cuestionado, ¿no? Sobre todo desde que el equipo especial Lavajato comenzó a otorgarles o darles prisión preventiva a distintos investigados. Se habla de que se ha politizado el recurso de prisión preventiva. ¿Cuándo es válido utilizar este recurso? Sí, mira, sobre este tema se ha escrito muchísimo y hay sentencias de todo tipo a nivel del Poder Judicial, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, y todos nos remitimos básicamente a los dos elementos de la prisión preventiva. Primero, pruebas de cargo, ¿no? Lo que la ley llama graves y fundados elementos de convicción, pero para que el público entienda, pruebas de cargo, de que se ha cometido un delito que tenga una pena superior a 5 años ahora. Y lo otro, que es más importante incluso que lo primero, es la existencia de indicios graves de que el reo, el imputado, se va a fugar o va a entorpecer la acción de la justicia, lo que significa, por ejemplo, presionar testigos, comprar testigos, buscar, como en el caso de Castillo, que los testigos se vayan del país, como en el caso de los sobrinos. Entonces, esos son los temas clave, pero más allá, Pancho, de lo que diga la ley, el problema acá
es la vara que aplica el tribunal. Y es que cuando hay casos graves, cuando se trata de los llamados enemigos públicos, donde el Poder Judicial está sometido a mucha presión mediática y la Fiscalía gatilla esto porque saca un tuit con la prisión preventiva. Cuando el expediente entra al Poder Judicial, cuando se cita, entonces todas las cámaras están ahí puestas, entonces al final en estos casos que yo llamo de los enemigos públicos, los jueces aplican prisión preventiva y es una suerte de pena adelantada, ¿no? Es decir, todavía no hay condena, pero te voy mandando a prisión mientras tanto para que nadie piense de que somos blandos contigo. En el caso puntual de Martín Vizcarra, él no sería un enemigo público, no sería, no calza dentro de la figura que tú mencionas. ¿O sí? No, desde mi punto de vista sí. Yo creo que él tranquilamente, conforme a los estándares que ha aplicado el Poder Judicial. Claro, si vemos el pasado, en todo caso, tendría que haber ido a prisión preventiva, no de repente por lo que la ley manda, sino por cómo se han comportado los tribunales en los últimos 8 años del caso Lavajato. Repasando un poco lo que sucedió con otros expresidentes y sus parejas, hablando precisamente del caso de Humala. Humala y Nadine Heredia estuvieron en prisión preventiva y luego el Tribunal Constitucional se pronunció para que les otorgaran la libertad nuevamente. ¿Cuál fue el criterio del Tribunal Constitucional para revocar la prisión preventiva? Muy claro, ¿no? El Tribunal Constitucional ordenó la libertad de Humala, en especial porque Humala ya no era presidente, no tenía poder, no tenía bancada, no había forma de que él pueda, digamos, entorpecer la acción de la justicia. Y lo mismo pasó en el caso de Fujimori. Cuando se ordenó su libertad, se dijo prácticamente ya no tiene bancada mayoritaria, no tiene poder en el Congreso para poder... ¿Hablando de Keiko Perón o de Alberto? De Keiko también, por eso decía, en el caso de Keiko también se dijo algo parecido, ¿no? Ella también salió por orden del Tribunal Constitucional. No tener poder congresal, no tener poder público, era un factor que ha sido ponderado por el Tribunal Constitucional en estos casos, con la finalidad de ordenar la libertad, porque dice, oye, si no tiene mucho poder, no está en el gobierno, no forma parte del Estado, entonces no va a poder entorpecer la acción de la justicia. Ese es el factor que se ha manejado en esos casos. Bueno, en el caso de Toledo creo que es un poco más obvio porque hubo una extradición de por medio. Y en el caso de Castillo, ¿cuál es el criterio para la prisión preventiva? En el caso de Castillo, básicamente ha sido el tema de la flagrancia, porque él trató de cometer este delito de alzamiento, digamos, rebelión, con la finalidad de, digamos, denostar la forma de gobierno que nosotros tenemos y el intento de huida, ¿no? Tanto de él como de alguno de sus séquitos, como Wesley Chávez, ahí está lo de GPS, tratando de huir hacia México, ¿no? Entonces, ese tratar de escapar, la comisión de un delito flagrante y el haber estado en el poder y el que varios de sus funcionarios hayan quedado en el poder, porque claro, puedes no tener poder porque ya no eres presidente, pero hay un montón de gente en el gobierno que se queda y que tú mismo los has nombrado, ¿no? Esos dos factores creo que fueron fundamentales para que en el caso de Castillo se le imponga la prisión preventiva. En el caso de Vizcarra, ahora mirando en retrospectiva el video que acabamos de ver, ¿será tal vez una estrategia para mostrar las trivialidades de su día a día y la poca preocupación que tiene de escapar del país como para que no se le imponga una prisión preventiva? Pareciera que sí. Sin embargo, recordemos que él ya tiene una acusación, la acusación está en proceso de saneamiento y dentro de algunos meses lo vamos a ver en el banquillo de los acusados en el juicio oral, del cual es altamente probable que salga vencido, es decir, es altamente probable que lo condene, le impongan una condena efectiva que el tribunal podrá derivar la prisión para el momento en el cual esto se confirme, como pasó con Kenji, ¿no? Que lo condenaron, pero en ese momento el tribunal dijo esperemos a que se confirme y tuvo la suerte Kenji de que cambió la ley y permitía que una pena de esa entidad se convierta en una pena suspendida. ¿Tú crees que la sentencia o la condena podamos verla este año en el caso de Martín Vizcarra? Yo creo que no, porque como estamos todavía en la etapa de control de acusación, eso puede durar por lo menos unos 6 meses más o incluso hasta fines de año. Y yo creo que el juicio oral debiera de empezar en el 2025 y en verdad es un juicio que no debería de ser tan grande, tan largo, porque es solamente para Martín Vizcarra que se ha forado en estos momentos y por lo tanto debería, digamos, de seguir el trámite de la acusación y eventualmente, digamos, juicio oral condena, ¿no? Ahora, el caso de la señora Susana Villarán, quien también menciona Juan Cheput en su tweet, ella ha confesado que recibió coimas de parte de Odebrecht y OAS por el caso de la revocatoria, no la campaña de la no revocatoria. Y aún así no se le impuso una prisión preventiva. Inicialmente era porque estábamos en COVID, por un tema de salud, pero ya no estamos
en COVID, ¿no? ¿Cuál es el criterio ahí para no otorgar una prisión preventiva? Yo creo que en el caso de Susana Villarán, que ha estado presa, como sabemos, o sea, estuvo presa en su momento, luego se le cambió a la prisión domiciliaria y ya se le ha levantado. El factor central es la edad, ¿no? Ella es una persona que debe estar en este momento por 70 y tantos años, y la ley, para quien tiene 65 años o más, es un poco más favorable en el sentido de evitar la prisión preventiva. Es como en el caso de Aníbal Torres, que tampoco ha ido a prisión preventiva. Exactamente, y en el caso de él es todavía mucho más patente porque tiene más de 80 años en este momento. Bien, ahora, en el caso de Martín Vizcarra, volviendo al tema en cuestión, tiene distintas investigaciones desde cuando era gobernador de Moquegua y también cuando ha sido presidente del Perú, pero parece que están entrelazadas porque las personas involucradas se repiten. ¿Cómo afecta eso el proceso? Bien, el último caso que se ha destapado esta semana es el que algunos llaman el Club de Moquegua, ¿no? Pero como una suerte de funcionarios que vienen de Moquegua, de la gestión de Martín Vizcarra, y que han estado enquistados en esta perita en dulce de todos los gobernantes que es Provías, ¿no? Para que el público entienda, Provías pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y maneja un presupuesto millonario, ¿no? Para la construcción de puentes, carreteras, obra de infraestructura, y es ahí donde las grandes empresas siempre tratan de ganar, hay veces de mala manera, a través de la corrupción. Entonces, en el caso de Vizcarra, los funcionarios que nombró y que eran de Provías, la mayoría o varios de ellos, puestos claves, eran de Moquegua. A eso, digamos, podríamos llamarle el factor común entre sus casos como gobernador regional y los casos que se están persiguiendo en este momento. Entonces, son los mismos personajes como el señor Villafuerte, puestos, digamos, en los dos escenarios. Bien. Bueno, Carlos Caro Coria, abogado penalista, estuvo con nosotros.